Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Un placer saludarles desde la cabina azul de la poderosa radio cadena YSKL. La mañana de este martes complicada por esta protesta que se ha originado ahí frente al Centro Judicial Isidro Menéndez y ha provocado el bloqueo del paso de vehículos para quienes transitan sobre el Boulevard Tutunichapa. Así es que está complicado. Están pidiendo ahí que haya equidad en cada uno de los procesos que se llevan a cabo y por lo tanto ha afectado la libre circulación. Así es que es de tener paciencia en la zona para evitar los contratiempos que se originan por este bloqueo. Es importante que mejor busque vías alternas para evitar esta zona del Boulevard Tutunichapa que está, repetimos, afectada por esta concentración que ha comenzado a tempranas horas de hoy en el sector del Boulevard Tutunichapa, cerca del Centro Judicial Isidro Menéndez en esta capital. Nosotros esta mañana estamos para abordar temas importantes de estudios que han llevado a cabo las instituciones en torno a la calidad del agua. Es importante conocer los parámetros, los reglamentos técnicos que existen sobre la calidad del agua debido al problema que afectó a amplios sectores de abonados de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, ANDA. La ingeniera Flor de Mendoza, directora del Laboratorio de FUSADES, está con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo está, ingeniero? Un gusto recibirla en esta cabina azul. Gracias, muy amable. Un gusto estar acá con ustedes y conversar de un tema de importancia porque el agua la necesitamos todos para vivir. Así es, y para todas las actividades, ¿verdad? Hay como un alto porcentaje que es como para nuestro consumo humano, orgánico, digamos, pero el agua en todas las actividades de carácter social también. Exactamente. Además, nosotros mismos en nuestro cuerpo somos casi un 70% agua y en ese sentido el agua es vital, como usted bien lo dice, para nuestro cuerpo, para nuestro desarrollo, para la industria, para la agricultura y por lo tanto es un bien que tenemos que cuidar. Todos debemos cuidar el agua porque es un recurso finito. Ingeniera, pónganos en contexto sobre a partir de qué hace FUSADES a través de su laboratorio este estudio sobre la calidad de agua. Gracias. Quizás un poco aclarar el punto. El laboratorio de FUSADES, o más bien FUSADES como fundación, cuenta con un laboratorio analítico desde hace 27 años. Ajá. Hemos trabajado desde sus inicios con el tema de calidad e inocuidad para la industria de alimentos, pero también en la vigilancia medioambiental, colaborando con análisis para aguas, suelos y aires. Si bien nosotros no hacemos investigación propia, sí colaboramos con muchos organismos, incluida la propia fundación en muchos casos, para realizar la parte analítica, que es toda la parte físico-química o microbiológica para conocer el estado de calidad o inocuidad de un agua o de un alimento. Es decir, que es más que análisis que investigación. Correcto. De hecho, nosotros lo que somos es un soporte para muchas investigaciones que llevan a cabo, como repito, la propia fundación a veces, pero también otros organismos e incluso la misma academia. Debemos decir que siendo el laboratorio uno de los más viejitos de estar trabajando en esta área, hemos colaborado con diferentes organizaciones de la sociedad civil también, de la academia, con universidades e incluso cuando nuestro estado no tenía sus laboratorios montados de la forma como los tiene ahora, nosotros colaborábamos también en ese sentido con la realización de la parte analítica. Claro, y en esta parte analítica es la que se incluye también a partir de este problema que hubo de, unas características atípicas del agua que suministra ANDA. Correcto. A ver, el agua potable en El Salvador está regulado a través de lo que ahora se llama un reglamento técnico salvadoreño. Ajá. Este reglamento técnico salvadoreño está hecho en función de los proveedores del servicio de agua y qué es lo que ellos deben vigilar para garantizar precisamente su calidad y su inocuidad.
establece que es el Ministerio de Salud quien es el ente que vigila a estos proveedores, porque debemos recordar que no solo es ANDA, sino que existen muchos proveedores, muchas ADESCOs, muchas municipalidades, incluso en algunos casos servidores privados, que son los que hacen el servicio del agua. Entonces el reglamento le aplica a todos. Incluido, ingeniera, a quienes comercializan esta agua embotellada. Ahí viene una diferencia. Existe un reglamento o una normativa especial para el agua envasada, así como también tenemos una normativa o reglamento especial para las aguas residuales, que son las aguas de desecho. En el caso del agua potable, digamos que se vuelve un poco difícil cuando es el consumidor el que quiere vigilar la calidad. Si yo tengo interés, por ejemplo, de llevar una muestra o de tomar una muestra en mi casa, es decir, quiero ver el agüita de mi chorro, cómo me está saliendo, ¿qué puedo hacer? Lógicamente el reglamento nos da una visual de qué le podemos hacer, pero es un poco más difícil porque generalmente un análisis tan extenso muy difícilmente lo va a hacer alguien privado. Pero en este caso, para la crisis que tuvimos hace unas semanas, digamos que nosotros como laboratorio de FUSADES sí recolectamos algunas muestras en zonas donde se nos dijo estaba presente el problema, para tratar de validar desde los puntos de la normativa si el agua cumplía o no con este reglamento. ¿Y qué indica entonces a partir de esta recolección que hacen de pruebas? El laboratorio se involucra ya no solo en un análisis, sino también en una investigación. No quisiera yo decir que es una investigación, porque en la parte analítica una cuestión que es complicada es la cantidad de muestras que voy a tomar para darle validez estadística a un resultado. Nosotros tomamos muestras puntuales de 7, 8 puntos, ¿verdad? Donde vimos el problema para tratar de visualizar, ¿están estas aguas realmente cumpliendo con el reglamento bajo los parámetros que actualmente estamos vigilando o no? Y efectivamente lo que nosotros encontramos en estas muestras fue que sus parámetros microbiológicos y físico-químicos generales estaban cumpliendo la norma. Lo único, digamos, que no cumplían eran sus parámetros sensoriales, es decir, los parámetros que tienen que ver con olor, color, sabor. Y esos son realmente bastante subjetivos, porque no hay una metodología analítica que me permita decir este sabor es mejor que este o este sabor es diferente de este. Y en el agua existen unas características bien propias del ser humano, donde dependiendo de la habilidad que cada uno tengamos, podemos detectar un sabor distinto o no. Para el caso de las aguas que nosotros evaluamos, efectivamente lo que pudimos ver es que sí había un comportamiento común de olor rechazable. Debo decir que las muestras que nosotros tomamos en diferentes lugares, definitivamente no pudimos ver el problema del color, que en algunos lugares a través de redes sociales también, vimos que se hacía la nota de que el color estaba alterado. Sin embargo, para nosotros la característica que fue común a todas las muestras fue el tema del olor, que era un olor que para el efecto técnico de la norma se dice que era un olor no característico, dado que todos sabemos y lo aprendemos en el colegio, en la escuela, que el agua debe de ser incolora, insabora. Entonces ahí teníamos un parámetro, que eso era lo que nos hacía que estuviéramos fuera del reglamento, ¿verdad? Aunque sus parámetros microbiológicos y físico-químicos básicos estuvieran bien. ¿Qué son los parámetros microbiológicos, ingeniero? La normativa nuestra, por ahora, lo que señala como parámetros microbiológicos necesarios de vigilar son bacterias coliformes, es decir, aquellas bacterias que proceden en su gran mayoría de heces fecales. Entonces lo que controlamos son coliformes totales, coliformes fecales y particularmente la E. coli como la versión más problemática porque es patógena. Sí, es decir que si el análisis detecta que no se cumplían los parámetros microbiológicos, no es apta para el consumo humano. Correcto. La norma establece un valor, digamos, máximo para cada uno de los parámetros que debe de cumplirse para poderla declarar como apta para el consumo humano.
En el caso de microbiología, pues lo que buscamos es idealmente que haya ausencia. Hay ausencia, sí. Dice usted que en las muestras que tomaron en 7 u 8 puntos se cumplían esos parámetros. Correcto. Y los parámetros físico-biológicos, ¿qué son? A ver, ahí la norma, nuestro reglamento... a ver, aquí quizás voy a aclarar un tema y por qué a veces hablamos de norma y a veces hablamos de reglamento. Ajá. Como país dimos un salto de calidad bastante grande en el tema del manejo de calidad en general. Anteriormente, hasta el año 2012, teníamos normas salvadoreñas obligatorias, aquellas que eran de obligatorio cumplimiento, y normas voluntarias, que eran las que podía optar voluntariamente. Y en 2012, con la creación del Sistema Nacional de Calidad, estamos dando el salto a convertir nuestras normas obligatorias a reglamentos técnicos. Eso para ponernos ya en línea con el manejo internacional que se da a todo este tipo de documentación. Entonces, pasamos de una norma de agua potable en el 2018 a un reglamento técnico de agua de consumo. Dimos también un giro al decir, bueno, ya no solo vamos a hablar del agua potable, sino de toda aquella agua con calidad de potencial a llegar a ser consumible por el ser humano. Entonces, nuestro reglamento actual establece 3 versiones de control para el agua potable o el agua de consumo. Los análisis mínimos que tenemos que vigilar son precisamente los microbiológicos. Tenemos que controlarle lo que se llama el pH o la acidez que puede tener el agua. Controlamos la turbidez como un parámetro de control visual también, ¿verdad? Porque eso nos dice cuántos sólidos pueden andar ahí suspendidos y a lo mejor son suciedades, son contaminaciones que no queremos que anden ahí. Y el otro parámetro que es de obligatorio cumplimiento para el análisis básico es el cloro residual, porque el cloro es el desinfectante que utilizamos y que se utiliza típicamente en sistemas de potabilización para garantizar la desinfección del recurso. Eso es lo que utiliza ANDA, ¿verdad? Eso es lo que utiliza ANDA y eso es un proceso de uso muy generalizado en todo el mundo. Sí. ¿Verdad? Y estos son los componentes físico-químicos a los que usted turbidez, se refiere en el pH análisis. Y cloro. Y cloro. Son los físico-químicos. Pero si ves, bien básico. Sí. Hay un segundo grupo que el reglamento le llama un análisis intermedio, donde ahí ya metemos algunos otros componentes físico-químicos que tienen que ver ya con el aparecimiento de algunos metales, ¿verdad? Por ejemplo, vemos, otras características como el color aparente, la dureza, el olor mismo, los sólidos totales disueltos, y aparecen ya cuestiones como aluminio, antimonio, cadmio, fluoruros. Ya ese va un poquito más allá. Y tenemos una tercera versión de análisis, que es lo que el reglamento llama completo, que ahí ya vamos a un barrido mucho más profundo, con muchos más metales, pero incluimos algunas cuestiones como residuos de pesticidas. ¿Verdad? Entonces, digamos que el reglamento tiene esas 3 variantes. Quizás a lo que le tenemos que poner un poquito de atención es cada cuánto estamos haciendo estas variantes. Claro, y digamos, ¿cuál es, por ejemplo, el nivel que se aplica para el agua que sirve ANDA, ingeniera? ¿Se queda en esta primera versión de lo que usted nos decía? ¿Es muy básico la acidez, la turbidez, el cloro? ¿O el reglamento les manda que se cumplan las otras 2 versiones? Realmente también el reglamento establece cada cuánto se debe hacer. A ver, aquí vamos a entrar en una discusión de que depende mucho también del proveedor y de sus procedimientos internos. Aclaro que yo no conozco cómo maneja ANDA sus controles internos, pero lo que la norma establece sí es que ellos deben de medir diariamente ciertos parámetros, particularmente el cloro residual. ¿Verdad? Porque estamos queriendo... Que está dentro de la primera versión. Correctamente. Y lo que queremos es como garantizar que microbiológicamente, por lo menos a nivel de coliformes, el agua es inocua y no nos va a hacer daño, ¿verdad? Sí. Luego el mismo reglamento establece, de acuerdo al número de habitantes que se sirven,
cuántas muestras debo tomar y cada cuánto. Típicamente el análisis básico, el proveedor debería de tomarlo diariamente, pero al menos debería de tomarlo mensualmente. El intermedio, que es ya donde mezclamos algunos metales, se toma según el reglamento una vez al año. Y el completo, de acuerdo a este nuevo reglamento, una vez cada 3 años. Entonces, quizás debemos preguntarnos, conociendo de dónde estamos tomando nosotros nuestras fuentes de agua para potabilización, si estos ritmos de vigilancia son los adecuados, ¿verdad? O sea, si a lo mejor no será necesario replantearnos que tenemos que hacer análisis cada vez más seguidos. Y quizás más importante aún es, si se están haciendo, es darlos a conocer, ¿verdad? Porque a lo mejor nosotros estamos creyendo, se está cumpliendo un reglamento y no lo estamos, solo estamos vigilando estos parámetros bastante básicos, pero en realidad tanto el ente de vigilancia como el proveedor realmente están haciendo más allá, pero como no nos damos cuenta, pues nos queda la duda. Sí, y por ejemplo, este caso que afectó a amplios sectores y que la población denunció por lo atípico de las características del agua, ¿cuál es el fundamento? ANDA informaba que había una floración de algas. ¿Qué sucede con esto? ¿Neutraliza todos estos componentes a los que nos referimos? Creo que eso es lo interesante del problema. Definitivamente nosotros tenemos que tener claro cuáles son nuestras fuentes de agua para potabilización. Y en este caso, el problema en particular se hizo notable del sistema de Las Pavas, que toma agua del río Lempa. El río Lempa es un pulmón, ¿verdad? Que ojalá algún día podamos recuperar plenamente, porque realmente es el que nos da vida a buena parte de El Salvador, no solo porque es una función de agua para potabilización, sino que también de ahí generamos energía eléctrica, de ahí generamos agricultura. Por lo mismo, es también un ente sujeto de contaminación. Tenemos que al río, porque ahí se descargan también cuestiones no solo agrícolas y de la industria, sino que también doméstica, se está contaminando. Que haya una floración de algas no sería raro, ¿verdad? A lo mejor, y es más, quizás no nos debería de asustar ni a nosotros ni a los proveedores de agua saber que existen estos riesgos de floración de algas en el río. El mayor problema está en que, de lo que hemos platicado, si usted ve, no hay un análisis que me verifique presencia de algas o de sus toxinas en el agua. Y por lo tanto, podría haberse creado la imagen de que el agua estaba, bueno, de hecho estaba cumpliendo con la norma. El problema era que lo que a lo mejor era el problema no lo estamos midiendo. Y no está incluido en el reglamento. Y por el momento no está incluido en el reglamento, ¿verdad? Entonces, como que ahí hubiera un vacío, y quizás eso es lo que nos ha motivado a nosotros en FUSADES, en nuestra posición, en decir, es una oportunidad de mejora. Es una oportunidad de que reflexionemos y de que veamos, nuestro reglamento está basado en normativas internacionales, ¿verdad? Y es un muy buen reglamento, pero quizás tenemos que adaptarlo un poquito más a las realidades de país y vigilar algunos aspectos que a lo mejor hoy por hoy no los habíamos tomado en consideración. Porque este fenómeno, como dice usted, de presencia de algas puede ser recurrente. Además, no sabemos en qué momento va a ocurrir. Los técnicos de ANDA informaban que el sistema de filtros no les funcionó porque hubo una falta de mantenimiento de equipo. Esto pudiera ser también un atenuante, el que el proveedor pueda tener un buen apoyo técnico. Definitivamente que en todo segmento de la cadena de producción es necesario tener buenos controles, y lógicamente esto pasa por un buen equipamiento en buen estado. Nosotros hacíamos también notar en nuestro documento que en el país tenemos muy buena capacidad técnica.
tenemos muy buenos técnicos, sabemos que en las áreas de laboratorio, tanto de los proveedores de agua como ANDA, como del Ministerio de Salud, tenemos colegas que son muy buenos y muy capaces. Sí. Lo que tenemos que garantizar es que ellos estén conocedores de las últimas técnicas y que estén dotados de los equipos de última generación para poder llevar a cabo todos estos análisis, ¿verdad? Y la otra cuestión también es que debemos de aprender como sociedad a trabajar en equipo. Los mismos ministerios, cada uno de ellos, salud, agricultura, incluso medio ambiente, tienen capacidades analíticas muy buenas que deben de ser compartidas para garantizar el mejor uso del recurso. Las 7 de la mañana con 21 minutos, con esta importante reflexión sobre qué aspectos pueden ser incluidos en un sistema de vigilancia con una nueva versión. Nos vamos a ir nosotros a una pausa. Hablamos hoy con la directora del Laboratorio de FUSADES, la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social de Salvador, FUSADES. Ha hecho esta investigación. Sus resultados han sido titulados Crisis del agua potable, una oportunidad para mejorar la calidad del recurso y su vigilancia. No nos cambie, ya regresaremos. Siempre vamos en busca de la verdad, para que usted forme su punto de vista. YSKL, La Poderosa. Desde el Centro Gripológico de Virogrip se pronostican lagrimeos torrenciales y malestar general con estornudos del norte. Cambia el clima de la gripe con Virogrip, en jarabe, sobres solubles y gel Capsa M y PM. Virogrip, el tratamiento extra fuerte. Salud, calidad, viejosa. Leer detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico. La vi llegar, la promo impresionante, ya podré viajar sin miedo a quedarme y moverme seguro a todas partes. Para el que nunca te falla, ni te deja tirado, todo febrero, un 60% de descuento en tu segundo amortiguador Kensei, Tokiko, Mando o Gabriel. Cotiza hoy al 2278-9999 o acércate a cualquier sucursal de Impresa Repuestos. Dale amor, Tiguador a tu vehículo. RadioYSKL.com. Encuentro todas las noticias. RadioYSKL.com. Escucho la radio en línea. RadioYSKL.com. Escucho los podcasts de mis programas favoritos. RadioYSKL.com. Escucho los partidos y el resultado de mi equipo. 64 años, comprometidos con informar. Venga a EPA y encuentre en nuestro folleto de ofertas una gran variedad de ventiladores, pinturas, reflectores, herramientas y muchos productos más para su hogar u oficina. EPA, más opciones al mejor precio. Condiciones en tienda. Quinta San Antonio anuncia a sus clientes sus últimos días de promoción. Quinta San Antonio ofrece un complejo privado de clústeres con quintas residenciales, cada una desarrollada en terrenos con más de 30 metros de profundidad, con cuotas desde $560, ubicada a solo 1 minuto del prestigioso Mall San Gabriel. Aprovecha los últimos días de promoción y vive en una auténtica quinta residencial. Nuestro gobierno está preparado y trabajando ante el potencial riesgo del coronavirus en el mundo. Hemos intensificado las medidas de seguridad en puntos de entrada al país, con protocolos de seguridad internacionales. Tenemos más de 1,000 equipos listos y $8.6 millones destinados como recursos de emergencia. El coronavirus puede iniciar como un resfriado común y puede complicarse. Los síntomas son fiebre, tos, dificultad para respirar, fatiga y problemas gástricos. En caso de tener estos síntomas y haber visitado un país donde hay casos confirmados, debes llamar al 132 o visitar el establecimiento de salud más cercano. Te recomendamos lavarte las manos regularmente, cubrirte la boca y la nariz al toser y estornudar y evitar el contacto con personas que presenten síntomas. Por ahora no hay un solo caso en sospecha en nuestro país, pero debemos estar preparados ante cualquier emergencia. Ministerio de Salud, Gobierno de El Salvador. Aprovecha el inicio de año en la despensa de Don Juan con Super Ahorros 2020. La despensa de Don Juan, somos parte de tu vida. San Marcos de Eternos la UNED.
Más de 1,000 habitantes se beneficiarán con la construcción de 17 calles y pasajes en las colonias Alcaine 2, Santa Leonor, Marabú Norte y Perla Escondida. Proyecto ejecutado por la Alcaldía de San Marcos con una inversión de $250,000. Obra que contribuye al desarrollo local del municipio. Consejo Municipal de San Marcos. Dr. Fidel Fuentes, alcalde. En Little Caesars tenemos una pizza para cada gusto. Prueba la nueva pizza gigante Hot and Ready 4 en 1. Una pizza, 4 sabores únicos. Pepperoni, salchicha italiana con pepperoni, jamón con pepperoni, chile verde y queso. Por solo $6,25. Únicamente en Little Caesars. Pizza. En todo momento, para toda la vida, estaremos contigo. Somos siempre la mejor opción. Son más de 20 años protegiendo tu vida. Esa es tu mejor garantía. Esta es tu mejor opción. En todo momento estaremos contigo. Hospital de Especialidades Nuestra Señora de la Paz. ¡Ay, no aguanto el dolor en mis rodillas! Este dolor en mis muñecas y dedos es insoportable. ¡Ay, me cuesta moverme y caminar como antes! Sana y fortalece tus articulaciones con Osteobiflex. Osteobiflex contiene glucosamina, condroitina y aceites esenciales aromáticos que ayudan a la reparación del cartílago, manteniendo su lubricación y elasticidad. Osteobiflex es libertad de movimiento. Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. En caso de duda, consulta a tu farmacéutico. Ahora ya no tienes que buscar en distintas estaciones lo que a ti te gusta. La información, la música, todo lo que quieres escuchar está aquí. En YSKL, La Poderosa. Siempre vamos en busca de la verdad. Para que usted forme su punto de vista. 7 de la mañana con 28 minutos, martes 4 de febrero. Hoy hablamos de el trabajo sobre la calidad del agua. Está con nosotros la directora del laboratorio de FUSADES, la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, Flor de Mendoza. Ellos han desarrollado un estudio sobre análisis de la calidad e inocuidad del agua. En general nos dice, y nos estaban preguntando también, ingeniera, bueno, aquí me cuestionaban, ¿por qué no dice agua contaminada? Dice características atípicas del agua. Qué bárbaro, dice, ¿cómo les cuesta decir agua contaminada? No, a mí no me cuesta decir agua contaminada. Lo que pasa es que buscaba referirme a este color y al olor que presentó el agua en amplios sectores de San Salvador. Pero sí, en efecto, las mismas autoridades de ANDA reconocieron que es un agua contaminada. Nos decía, ¿qué tan dañino puede ser la utilización de sulfato de cobre? Sé que lo utilizamos, me dice, en piscinas junto con el cloro, pero para el consumo humano, ¿qué repercusiones puede tener en la salud? Correcto, el sulfato de cobre es un plaguicida y es un algicida. De hecho, se utiliza incluso en procesos agrícolas y también en algunos fármacos, como por ejemplo antimicóticos para el control de hongos en la piel, por ejemplo, también se utiliza sulfato de cobre. Como todo químico, el chiste está en usarlo en la dosis correcta, en la dosis apropiada. El gobierno central mencionó en alguna oportunidad que la recomendación había sido usarlo en 4 miligramos por litro. Ajá. Creo que finalmente lo terminaron utilizando en 1 miligramo por litro, que es un valor, digamos, aceptable y recomendado por organismos internacionales como la EPA de Estados Unidos, la Agencia de Protección Ambiental. Digamos que es adecuado, ¿verdad? Sí se puede utilizar. Como todo químico, lo que tenemos que vigilar, y vuelve a ser otro tema de pensarlo para la reglamentación, es garantizar que sus residuos estén dentro de los márgenes que son tolerables. En este caso, nosotros también valoramos en algunas muestras que nos llegaron ahí al laboratorio, muy puntuales y poquitas, 3 o 4, que valoramos presencia de cobre en la muestra del agua. Y efectivamente no llegaba a un nivel tan bajo que nosotros teníamos que declararlo como no detectado, es decir, que estaba bajo el límite de detección de nuestros equipos. Entonces, no veíamos que fuera un problema. Sin embargo, sí se debe de hacer notar que como todo metal,
nosotros tenemos que cuidarnos en el largo plazo. Mantener la vigilancia, si lo seguimos usando o no, porque a estas alturas le iba a preguntar, no sabemos. ¿será que se queda, que ANDA lo va a empezar a usar como un componente ya de esta versión básica que usted nos decía? Puede ser, ¿verdad? O sea, eso no lo hemos sabido, si va a ser parte de los procesos de potabilización de ahora en adelante, particularmente quizás en este sector de las pavas o no. Y segundo, si va a establecerse un sistema de monitoreo de los residuos que puedan generar por el uso del sulfato de cobre. Ingeniera de Mendoza, ¿cada cuánto tiempo, dice, se hace la medición de metales y de pesticidas en el agua? Usted hablaba que el reglamento establece que hay periodos. Sí, de hecho la versión intermedia del reglamento se debe hacer una vez al año. Y la versión completa, que es la que incluye la parte de pesticidas, de acuerdo al reglamento, se debe de hacer una vez cada 3 años. Sin embargo, el mismo reglamento establece que si el ente de vigilancia puede dar un seguimiento histórico y comprueba, puede exonerar el uso de estos análisis de control de calidad. Así es. Y nos escriben también abonados de ANDA en el polígono 26, 27 y 30. No tenemos agua desde hace más de 5 días en Colonia Sierra Morena, número 1 de Soyapango. Cuando se llama al 915 nos bloquean las llamadas. Es el mensaje que nos hacen llegar a través de nuestra cuenta de WhatsApp 78 61 9808. Así que el llamado para ANDA, hay problemas de carencia del vital líquido allá en la Colonia Sierra Morena en Soyapango. Y estamos dando seguimiento a este trabajo de análisis. Ingeniera, hay, por ejemplo, necesidad, dice usted, de vigilar, de ampliar, digamos, dentro del reglamento esta vigilancia de calidad del agua. ¿Es un aspecto que pudieran plantearles ustedes a ANDA? ¿Concatenan o articulan esfuerzos en este sentido con la autónoma? Como laboratorio de FUSADES nosotros participamos siempre que se nos invita en la revisión de las normativas, en la revisión de reglamentos, siempre todo proceso de reglamentación. El organismo salvadoreño de reglamentación técnica, que es el ente encargado, tiene un proceso y llega a un punto en el mismo donde las entidades que estamos trabajando en la temática somos invitadas a opinar en el tema. Lógicamente llegamos casi ya en el último punto de la cadena, donde ya hay un reglamento prácticamente definido y nosotros todos los demás actores llegamos y opinamos. Pueden darse algunos cambios, pero en general lo grueso de los documentos ya está establecido por los entes que lo van a regular y que lo van a llevar a cabo. En ese sentido, nuestra llamada de atención es principalmente al tema de decir, debemos de tener en cuenta nuestra realidad. En el país tenemos muchísima normativa para el tema de control de calidad. Alguna es aplicable, algo otra no. Quizás importante también es el tema de que no solo es necesario tener un reglamento, sino que es necesario tener y contar con el recurso técnico para la vigilancia. Porque de nada nos sirve tener muchos reglamentos muy bien definidos, muy bien articulados, pero que al final no se siguen porque no tenemos la capacidad, muchas veces es financiera, ¿verdad? Para poder poner la vigilancia adecuada para garantizar que todo se está cumpliendo. Como mencionaba anteriormente, el tema del agua no solo le afecta o le toca a ANDA, sino a una serie de proveedores del servicio, que son también los que tienen que tomar en consideración cuáles son sus fuentes de agua y garantizar. A ver, aquí vuelve a ser un tema financiero, porque podemos decir, la norma me pide que yo haga un análisis diario solo de cloro y garantizar que existe dentro de mi agüita lo que se llama el cloro residual. A veces la gente le tenemos un poquito de miedo al cloro también, pero la norma garantiza que debe de existir una presencia de cloro residual, es decir, al momento que me llega a mi chorro el agua, debe de llevar todavía un poquito de cloro, porque eso me garantiza que microbiológicamente todavía está actuando. Pero también debemos de tener en consideración que el cloro se evapora, el cloro se sale, entonces dejándolo un ratitito ahí quieto, mi vasito con agua, ese cloro se va a ir, entonces no voy a tener problema, pero sí debo garantizarlo.
Pero si me voy al lado del proveedor de agua, vigilar el cloro será hoy por hoy suficiente, conociendo las condiciones de contaminación que tienen nuestras fuentes de agua. Es un problema, ¿verdad? Porque sí podemos decir, se está cumpliendo la norma, pero vuelvo a señalar, el problema es lo que no medimos. Claro, y hablemos de las fuentes de agua, ingeniera. Hay, por ejemplo, tanto crecimiento urbano hoy, y uno cree que nuestras fuentes de agua pues están como ya en un estrés también. ¿Qué recomiendan ustedes en esto? Porque garantizar la calidad y la vigilancia del agua pasa también por tener una fuente en donde voy a hacer el tratamiento. Correcto. Nosotros estamos como salvadoreños en una zona privilegiada. Nosotros recibimos una cantidad de agua lluvia todavía, incluso en nuestros periodos de sequía. Recibimos una buena cantidad de agua lluvia que nos permite garantizar la recarga hídrica de pozos. Pero tenemos que tener cuidado. Tenemos que planificar adecuadamente el crecimiento. A ver, el desarrollo no se puede frenar. El desarrollo debe de seguir, debe de existir, pero debe de ser en una forma ordenada. La industria, la agricultura, la industria y la agricultura, así como el crecimiento poblacional, lo debemos de ordenar para garantizar que en este caso el recurso agua va a ser suficiente para los salvadoreños de aquí a 50, 100, 200, 1000 años. Se habla en muchos lugares que la próxima guerra va a ser por el agua. Y mire cuánto problema ha habido ya aquí en nuestro país de personas, comunidades que salen a cerrar una calle porque nadie les atiende sus necesidades. Exactamente, o sea,